Ya. Bueno, mi nombre es Franco Díaz Sánchez, me encuentro con Ricardo Cifuentes Pérez. Somos alumnos del séptimo semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Pedro Valdivia y vamos a hablar sobre el principio de existencia de las personas. Lo primero que hay que distinguir es que existe una existencia natural y una existencia legal, ¿no? Eso es lo que nos habla el código. Lo primero es que tenemos dos momentos que son importantísimos para definir cuál es cada uno, ¿no? Lo primero es la concepción, finalmente entendida como la fecundación del óvulo por parte del espermio y la conformación de una nueva célula llamada cigoto. Aunque esta información tiene variaciones actualmente, ¿no? Podría ser, por ejemplo, desde la anidación de la célula del cigoto en el útero, podría ser también desde la implantación del embrión, etc. Hay varias teorías adicionales, pero la generalmente aceptada es esta, ¿no? Que es Claro, como la más, entre comillas, que es más general, ¿no? El divulgada nacimiento, por la ciencia. claro, el nacimiento, por otra parte, que es parte de lo que estamos hablando, de la existencia legal, aparece como la expulsión de la criatura del seno femenino donde se ha gestado, ¿no? El derecho civil tiene en cuenta estos dos momentos, ¿ya? Eso es importante. La doctrina chilena, lógicamente, que la tradicional, se inclina por la tesis patrimonialista, y esto es como si la persona existiera después del nacimiento. O sea, quiere decir que la concepción no se toma en cuenta para la existencia legal, ¿no? El nacimiento partiría, digamos, como una situación de persona, ¿no? La existencia legal, ¿no? Bueno, la doctrina moderna parte de la tesis personalista y es la que va a hablar este trabajo en general, pero sin embargo, al final se va a dar una variante en cuanto a que la tradicional, la primera, la del nacimiento, es la que actualmente predomina hoy en día. La Claro, doctrina moderna, en las tesis personalistas, habla finalmente de eh, eh, que no parece, digamos, inconveniente reconocerse la personalidad del ser humano antes del nacimiento, ¿ya? O sea, en la concepción, ¿ya? Lo primero que tenemos que hablar es la primera parte, que finalmente es la existencia de la persona, comienza con la concepción, ¿no? Y aquí el artículo madre es el artículo 55 del Código Civil, que nos dice que son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, ¿no? Bueno, aquí cabe preguntarse, lógico, que ¿qué pasa el desarrollo cronológico, ¿no? Del embrión, lo que estamos hablando, si es desde la implantación, si es desde que la célula se une, desde el espermio con el óvulo, ¿ya? Finalmente la respuesta la da la embriología y la genética, y lo que te decía yo es que finalmente se da por la fertilización del óvulo por parte del espermio, y que todos los demás cambios son accidentales. Esto quiere decir que una persona es una persona desde que es una célula hasta que es anciano, ¿no? O sea, o hasta que muere en realidad. exactamente, comprende toda la etapa. A eso se le llama unidad de continuidad de la persona, ¿no? Entonces, básicamente, si creemos en esta tesis, ¿no? En la existencia de la persona como concepción, eh, básicamente creemos en que es persona, ¿no? Lo que está por nacer, y que tiene derechos fundamentales, ¿no? Y que finalmente ahí se le otorga una protección por igual que una persona ya nacida, ¿no? Y Bueno, aquí entonces, habla, dime. en ese punto en específico, tú debes entender que, o debemos comprender que la propia Constitución protege la vida del que está por nacer en cuanto a sus derechos. Sí, sí, lo viene a reforzar más adelante y lo vamos a ver, pero Ya, hasta esta parte, la tesis, digamos, de la concepción como la existencia de la persona, la existencia natural, por decirlo de alguna manera, porque eso voy a hacer entender que se va a producir una separación, ¿no? Entre lo que correcto. habíamos dicho como existencia natural y existencia legal. Por tanto, la existencia natural va a ser aquella que se da desde el momento de la concepción, y la existencia legal va a ser aquella en la que se da después del nacimiento, ¿no? Pero lo que Correcto. quiero graficar es que la existencia del ser humano se da solamente por la concepción, ¿no? Y esa es la tesis básicamente personalista, que son las tesis más modernas y que vienen a comprender lo que te estaba diciendo, que finalmente se deja de lado un poco el concepto de nacimiento, sino que finalmente el de concepción.
El tema es, como te decía yo, el tema del desarrollo, ¿no? El tema del desarrollo embrionario, ¿no? Y ahí es que finalmente el debate. O sea, ¿desde cuándo se es ser humano? Entonces, desde lo que estábamos hablando de la fertilización del óvulo, o por ejemplo también desde la implantación del embrión en el útero, la aparición de la cresta neural, el sistema nervioso, etcétera. Todas estas fases de desarrollo no tienen importancia para esta tesis, ¿ya? Porque lo importante para esta tesis es la concepción, y llámese, por la embriología y genética, la fertilización del óvulo, ¿no? Correcto. Independiente de su grado de desarrollo. El Código Civil reconoce la personalidad de la criatura humana concebida. Ya sabemos que por razones de seguridad jurídica suspende, ¿no?, la capacidad para adquirir derechos patrimoniales hasta que se produzca el nacimiento, que es lo que venimos a hablar como existencia legal para esta tesis, ¿no? Correcto. Finalmente se produce, la criatura tiene los derechos, ¿no? Pero aquí, para explicar esto, tenemos que entrar finalmente a referirnos a que dónde está ubicado, ¿no? El título segundo del libro primero trata del principio y fin de existencia de las personas, ¿no? Y en el párrafo primero lleva por título del principio de la existencia de las personas. Entre estos preceptos hay algunos que se refieren, como habíamos hablado, no a conceptos patrimoniales, sino que a derechos, a la vida, Mm. a la dignidad, a la personalidad, etcétera, a la integridad física, etcétera. Entonces, de modo que el código, para efectos didácticos, como habíamos visto de alguna manera, los divide, ¿no? Finalmente, la existencia jurídica o natural va a ser la que incluye estos derechos de la personalidad, ¿no? Y la existencia legal va a ser aquella capacidad para adquirir derechos patrimoniales, ¿no? Entonces, entendemos que la existencia natural es la existencia de la persona misma, del ser humano. Correcto. Sí, eso queda En clarito. conclusión, claro, llegamos a la conclusión de que finalmente la persona existe jurídicamente desde que se produce la concepción, ¿no? El código por ello dispone que la ley protege la vida del que está por nacer y que el juez debe tomar las providencias necesarias para eso. Como se aprecia, se alude no a un bien o una cosa valiosa, como lo vamos a ver más adelante en las tesis tradicionales, sino que aquí se habla de la vida del concebido, ¿no? De alguien, del que está por nacer, del no nacido, ¿no? El código puede hablar de Correcto. un sujeto de derecho, ¿no? Una persona en el sentido actual de la expresión y no objeto de derecho. El artículo 76 del Código Civil, siguiendo en la misma línea, ¿no?, no habla de desde cuándo se concibe esto, desde cuándo se cuenta la concepción. Ya sabemos la regla que se utilizaba en Roma para la presunción de la concepción, y que el artículo 76 lo dice, ¿no? No sé si pueden leerlo. De la época del nacimiento se colige de la concepción, según la regla siguiente. Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento, no menos de 180 días cabales y no más de 300 contados hacia atrás, desde la medianoche de que principie el día del nacimiento. Y aquí tenemos esta norma que nos habla finalmente desde cuándo, porque en ese tiempo de la dictación del código, en el 1850, no habían avances para saber Claro, finalmente cuándo precisamente se ha producido la concepción. Entonces, finalmente se utiliza una presunción de derecho. Ya sabemos que la presunción de derecho no se puede refutar, ¿no? No cabe no prueba en admite contrario. prueba con contrario. Entonces, finalmente, esta es una regla general y que se va a entender que la concepción no da más de 180 días ni más de 300, ¿no? El codificador estima que esta existencia de la persona no nacida debe remontarse al mismo momento de la concepción, y es lo que venimos hablando hace rato, ¿no? No a la Claro, implantación u otro momento posterior, sino que finalmente a la concepción, ¿no? El artículo 181 señala que la filiación, apoyando a la misma tesis, ¿no?, se determina, perdón, la afiliación legalmente determinada se retrotrae a la época de concepción del hijo. Nuevamente no hablan de concepción del hijo, ¿no? Por tanto, el claro, concebido es hijo, ¿no? E incluso puede ser objeto de un reconocimiento antes del nacimiento. Y aquí, para eso hablan los artículos 485 y 486, ¿no?, que también llaman hijo al concebido. Algunos preceptos del código también llaman al concebido criatura, ¿no? El artículo 26, ¿no?, cae en clasificación de infante o niño, ¿no? El artículo 26 nos habla finalmente que ya que la criatura no ha cumplido 7 años, se considera niño o infante, ¿no? claro. El tema es que si se aplica a individuos solamente nacidos, ese es el tema. El tema es cuándo se aplica. Bueno,
No, la respuesta es no, porque ya que el artículo 25 del Código Civil considera que la palabra niño se aplica a individuos de la especie humana, básicamente. Entonces, aquí ya el tema de que si se aplica esta norma, el artículo 26, solamente a los nacidos, o sea, solamente a los nacidos se les va a llamar niños, la norma no lo dice, ¿no? Y el artículo 26 del Código Civil considera la palabra niña para todos los individuos de la especie humana, ¿no? Correcto. Por tanto, como habíamos dicho, siendo niño, debe ser considerado como una persona absolutamente incapaz. Ya sabemos la regla de capacidad y sabemos que la incapacidad absoluta afecta a los impubres, o sea, a los niños, perdón, a los infantes, ¿no? Entonces, ya sabemos la regla del 1447 del Código Civil, por Correcto. ello básicamente se le asigna un representante y ahí está el padre o madre, el que ejerce la patria potestad, ¿no? Y también se habla de que la norma, ¿no? No debe interpretarse restrictivamente, ¿no? Porque finalmente los derechos eventuales deben decir patrimoniales, ¿no? Esos son los derechos que finalmente se suspenden, no los derechos de vida ni de dignidad. No, ¿Cachai? sí, Se suspenden solamente los derechos eventuales. Y a causa de que no nacido, este naciturus, sería parte de lo que considera el artículo 25 como un niño, ¿no? Un incapaz absoluto. Ahora, ya sabemos que a falta de padre o madre está el curador de bienes, el artículo 485, 486 habla de eso, y para proteger la vida, ahora, la vida, no los derechos patrimoniales del nascituro, el artículo 75, inciso 1, concede acción a cualquier persona para requerir la intervención del juez con todo lo que estamos diciendo, el juez podría nombrar un curador especial o un curador ad litem, ¿no? Finalmente ahí está la protección que debe dársele a lo que se llaman derechos personales, ¿no? Derecho a la vida, derecho a la salud, ¿no? correcto. Luego de eso, lo que venías diciendo tú, ¿no? El tema de los principios y normas constitucionales que también apoyan a esta tesis, ¿no? La Constitución dispone que las personas nacen con igual dignidad y derechos, en su artículo primero, de lo que se usa que son personas y que tienen esa dignidad y derechos antes del nacimiento. El artículo 19, numeral 1, ya vimos que el derecho fundamental de la vida, ¿no? Es protegida al concebido desde la concepción. El Pacto de San José de Costa Rica dispone expresamente que el derecho a la vida se protege en general desde la concepción, en su artículo 4, inciso 1. La Convención de los Derechos del Niño señala que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años. El artículo primero aclarando en su preámbulo que se debe proteger, ¿no? Incluso legalmente al niño antes de su nacimiento. Entonces, todas estas normas, digamos, de orden constitucional y de orden supraconstitucional vienen a proteger lo que estamos diciendo como la existencia de la persona con la concepción. Ah, claro. Ahora viene la segunda parte que finalmente nos habla de la existencia legal, como habíamos dicho que el artículo separa didácticamente la existencia natural para efectos didácticos, para entendimiento de la existencia legal como los derechos patrimoniales, ¿no? No como los derechos a la vida, sino que como los derechos patrimoniales, entendiendo el nacimiento necesario para obtener derechos patrimoniales, ¿no? El artículo 74 nos habla de que finalmente nos dice, digamos, una frase como principia al nacer, ¿no? Efectivamente se está refiriendo a la existencia legal, ¿no? Si nosotros revisamos el artículo 74, no sé si estáis viendo el código, Sí, el artículo 74, que es el artículo que inicia con la existencia, con el principio y el fin de la existencia de las personas, dice que la existencia legal de toda persona principia al nacer. Esto es al separarse completamente la madre, y aquí estamos hablando del parto, ¿no? Del nacimiento. Esto es la correcto. existencia legal, ¿no? Entonces, si nos vamos de nuevo a la diapo, ¿no? Encontramos que la existencia legal principia al nacer, ¿no? Y ya sabemos que la existencia legal son los derechos patrimoniales, según lo veníamos viendo en las guías anteriores. La doctrina tradicional ha interpretado incorrectamente el artículo, vamos a ver más adelante que la doctrina tradicional interpreta el artículo distinto, ¿no? Lo interpreta todo lo contrario. En la última diapo vamos a ver. Y aquí, en esta interpretación, se dice que la persona principia al nacer, con lo cual se siente obligada, básicamente, al negar la personalidad del concebido. O sea, la doctrina tradicional se interpreta, ¿no? Que la persona principia al nacer, básicamente va a estar obligada a negar la personalidad del concebido, ¿no?
La noción de existencia legal es la que depende del nacimiento, no de la concepción. Nuevamente repetimos lo mismo, la existencia Sí, legal depende del nacimiento, no tiene nada que ver con la concepción. Eso es la existencia natural, ¿no? Hay una conexión entre el artículo 74 y el 77, ambas normas se autoimplican, ¿ya? ¿Qué queremos decir esto? Pucha, el artículo 77 se refiere a los derechos que se diferirán, perdón, a los derechos que se diferirían a la criatura que está en el vientre materno si hubiese nacido y viviese, ¿no? Estos derechos son los derechos que finalmente hablamos de los derechos patrimoniales que quedan diferidos hasta que la criatura nazca, se produzca el parto, ¿no? Y por oposición el artículo 75, que se preocupa de la vida y de demás derechos de existencia personal del concebido, se concluye que el artículo 77 se refiere únicamente a los derechos de carácter patrimonial, ¿no? Si revisamos el artículo 77, nos encontramos que es el tema del diferimiento de los derechos, ¿no? Dice, los derechos que se diferirán a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido y viviese, estarán en suspenso hasta que el nacimiento se efectúe. Bueno, aquí la interpretación es que ¿a qué derecho está hablando? A derechos patrimoniales, ¿no? Y es tan así el artículo fuerte que en su inciso final, no sé si lo podéis leer, aquí está. dice, en el caso del artículo 74, inciso segundo, pasarán estos derechos a otras personas como si la criatura no hubiese jamás existido. O sea, Así nos es. está reconociendo eh, la existencia desde el momento de haber sido concebido, desde la Sí, concepción. lo que pasa es que aquí el artículo, lo que te quería decir es que finalmente, por qué reenvía al artículo 74, ¿no? Que finalmente, si nosotros vamos al artículo 74, dice la criatura que muere en el vientre materno, perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación de un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. Algo muy parecido a lo que habla en la otra norma. A lo que se refiere esto, según las tesis personalistas, quiere decir a los derechos patrimoniales, ¿no? No a los Ya, derechos a la vida ni los derechos a la existencia de la persona, ¿no? Sino que a los derechos de carácter patrimonial, de existencia legal, ¿no? Esos derechos son principalmente los derechos de herencia, ¿no? Los derechos también de donaciones y otras atribuciones que pueden hacerse a título gratuito al niño antes de nacer, ¿no? Por razones de certeza jurídica y de fragilidad del concebido, no conviene erradicar los derechos patrimoniales en la persona concebida. Ya sabemos que esa persona concebida es una persona que está en proceso de construcción de su personalidad. Por tanto, si muere antes de nacer, esos derechos habría que regularlos, ¿no es cierto? Ahí habría que hacer una sucesión del concebido nonato, y eso no existe acá no existen en nuestro código, ni legislación. tampoco habrían problemas para determinar la data de muerte, ¿no? De qué murió, que finalmente está dentro del vientre materno. Por eso, finalmente se sigue este carácter de derechos en suspensión. Bueno, ya veníamos diciendo que el nacimiento es algo importante, ya lo define como la expulsión de la criatura del seno femenino donde se ha gestado. Los requisitos ya los vemos, el parto, la separación completa de la madre y el tema de la sobrevivencia por un momento siquiera. El parto ya lo vimos, lo definimos arriba recién. La separación completa de la madre, esto se considera eh, que no es solamente con con el corte del cordón umbilical, no, sino que hay separación completa desde que todos los miembros corporales del niño han salido del vientre materno, aun cuando no se haya cortado el cordón umbilical. Ya habíamos visto casos en que el doctor, ¿qué pasa si no quiere cortar el cordón umbilical? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y la tercera es la sobrevivencia por un momento siquiera, que aquí se sigue la teoría de la vitalidad. Ya Sí, habíamos visto que finalmente eh, 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 que haya por lo menos, ¿no? Respirado, hay exámenes que van a hablar de eso, ¿no? ¿Qué quiere decir el código cuando dice se reputará no haber existido jamás? Ya lo vimos. El niño, bueno, la respuesta es que el niño cuyo nacimiento se frustra por medio de una ficción legal se le tiene como incapaz, ¿no? Para adquirir derechos patrimoniales. A eso se refiere, ¿no? No a que no exista, sino que es incapaz de adquirir esos derechos. La prueba del nacimiento, bueno, el artículo 3 y el 28 y siguientes de la ley de registro civil no habla de la inscripción de la partida en el registro civil, ¿no? Esa es la prueba, ¿no? correcto. El reglamento del registro civil dispone que la inscripción debe basarse en un certificado médico, ¿no?
o de la partera, ¿no? Que ha presenciado el parto, o también por dos testigos, ¿no? Las disputas de si la criatura murió después o antes del nacimiento deberá resolverla el juez con la prueba que se presente, ¿no? Y los medios de prueba ya los vemos, que son las pericias forenses, ¿no? Hay un examen incluso que se llama disimasia pulmonar hidrostática, que es el tema de si los pulmones flotan. ¿Qué pasa en el caso de si nacen muchos niños, ¿no? La respuesta es que cada criatura se aplican los requisitos del nacimiento. O sea, cada criatura va a reputarse existencia legal si cumple con los requisitos del nacimiento. Y en el caso que hayan diferido algún derecho sobre uno en especial, sobre el mayor, por ejemplo, ¿cómo se sabe cuándo nace el mayor? Bueno, el que nació primero es el mayor. Esa es la regla. Pero si no es Correcto. posible determinar eso, el beneficio recae sobre todos en partes iguales. Y eso es sacado a través de la institución del censo en cuanto a una analogía que se le aplica al artículo 2051, ¿no? Si revisamos el artículo 2051, va a hablar algo parecido a lo que estamos hablando de diferir derechos. Dice, cuando nacieren de un mismo parto dos o más hijos llamados a suceder, sin que pueda saberse la prioridad del nacimiento, se dividirá entre ellos el censo en partes iguales. ¿Te fijas? Ahí está el tema de la prioridad del nacimiento y que se va a dividir en partes iguales. Sí. Luego de eso, hablamos de la tesis tradicional, ¿no? Luego de haber hablado todo el tema de la existencia legal y existencia natural, se habla nuevamente del resurgimiento de la tesis tradicional, por cuanto los tradicionalistas del Código Civil se basan básicamente en dos artículos, el artículo 74 y en la interpretación del artículo 55 del Código Civil. Ellos dicen, por ejemplo, el artículo 55 lo pegué acá, dice, son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, divídanse en chilenos y extranjeros, ¿no? La civilística tradicional no le da importancia al artículo 55, ¿no? Ya que sostiene como cualidad la edad, ¿no? La que se encuentra desde el nacimiento. Y además que el mismo precepto indica, divídanse en chilenos y extranjeros, y la nacionalidad se regula en la Constitución conforme al nacimiento en el territorio. Ya sabemos que el ius solis, Sí. claro, es el que básicamente te da la nacionalidad por nacer en el territorio, ¿ya? Más, básicamente, los tradicionalistas se fundan en el artículo 74 para señalar que la existencia natural que se producía con la concepción no era constitutiva de personalidad civil. O sea, finalmente los tradicionalistas dicen que la concepción, como la habíamos venido viendo en las páginas anteriores, no es constitutiva de personalidad civil, o sea, de derechos civiles, de derecho a la vida, derecho a la protección, etc. El naciturus, aunque protegido en su vida por la ley, ya lo vimos, las normas que protegen Sí. la vida del naciturus, no es sujeto de derecho, sino desde que nace. Y el nacimiento, como habíamos visto, constituye un principio de existencia legal. Así, la existencia legal se equipara a la personalidad, que es lo que veníamos, que es lo contrario, porque finalmente habíamos dicho que la existencia legal se equipara al nacimiento, ¿no? Y no a la concepción. Esta tesis dice lo contrario. La existencia legal se equipara a la personalidad. O sea, la existencia legal es el nacimiento. Desde que se nace, se es persona, ¿no? Se es persona en el sentido, en un sentido amplio, ¿no? Bueno, el tema es que así la existencia legal se equipara, como habíamos dicho, a la personalidad, de modo que los derechos se encontrarían en suspenso, condicionados a que llegue a nacer, ¿no? Y eso es una condición suspensiva legal. ¿Tuviste las condiciones suspensivas en el derecho de obligaciones? Sí. Entonces, básicamente son derechos eventuales, ¿no? El que está por nacer es un bien o cosa, de gran valor, por cierto, pero no una persona como un ser humano, ya nacido. Esta que estamos leyendo es una sentencia que finalmente se introdujo en el Tribunal Constitucional la dictó, y fue lo que definió la despenalización del aborto en las tres causales, ¿no? Y Claro. aquí está más o menos lo que se vio es un empate de 5 votos que consideran que el embrión no era persona, que es lo que estamos hablando, y otros 5, que es lo que hablamos atrás, asumieron la dignidad personal del ser humano concebido, ¿no? Hubo un empate. Y para finalizar, vamos a dejar un ejercicio, no sé si lo queréis leer, Ricardo. Ya.
Ejercicio. Imaginemos que para evitar la abolición de la esclavitud de los afroamericanos en Estados Unidos, se hubiera dicho que, como hay propietarios de plantaciones de algodón que tienen interés en mantener su familia con la explotación de los campos a través del trabajo esclavo, debe estimarse que estos individuos no son personas, sino objeto de propiedad del dueño de la plantación. Fácilmente se comprenderá que lo primero es determinar si el esclavo es o no es un ser humano y por tanto una persona. Y luego habrá que ver qué se hace con las necesidades de los dueños de las plantaciones. Bueno, aquí lo que grafica es básicamente resolver los problemas de lo general a lo particular, porque que finalmente lo primero que hay que determinar para saber si la existencia de una persona principia con la concepción o con el nacimiento, la existencia natural o esta división que hace la existencia natural y la existencia legal como derechos patrimoniales, hay que saber que finalmente si la persona del cual estamos hablando del naciturus es o no un ser humano. ¿No? Claro, Y de ahí luego vamos a resolver todas las otras necesidades. Entonces, este debate aún está abierto y no ha sido, digamos, cerrado. Lo que sí se sabe es que los tradicionalistas civilistas, que son los que están resurgiendo, es que finalmente no consideran al concebido como una persona con derecho, digamos, a la vida, ¿no? Y considerarían finalmente solamente desde el nacimiento. Antes habría una situación de dependencia, ¿no? Una situación de protección, por cierto, de una cosa, como habíamos dicho, de una cosa que sí es importante, ¿no? Una cosa de gran valor, pero no una persona, ¿no? Y aquí terminamos, ¿ya? Así que muchas gracias y un saludo al profesor y nos vemos en otra ocasión.